En nuestra barbacoa familiar, la hija de mi hermana tiró un cubo de barro por el techo solar abierto de mi nuevo Cadillac Escalade, valorado en $91.000, y dijo: la gente barata debería conducir coches sucios. Mi madre me dijo que dejara de quejarme. Yo solo sonreí. Pero a las 8:10 de la mañana, mi hermana estaba en la oficina de la escuela con un aviso que nunca esperó ver. El pan de maíz aún estaba caliente cuando lo saqué del papel de aluminio y lo puse sobre la mesa entre la ensalada de col y una bandeja de costillas que nadie había tocado todavía. Era la receta de mi abuela: suero de leche, harina de molino, una cucharada de miel incorporada al final. Lo había estado haciendo desde que tenía 14 años. La mañana después de que ella me entregó esa tarjeta amarillenta y me dijo: tú eres la que realmente viene a cocinar, la pegué en el interior del armario de mi cocina esa misma noche. 20 años después todavía estaba allí, con los bordes rizados, manchada de aceite por 1000 mañanas de pasar por delante de ella para coger las tazas medidoras. Permanente. 5 de octubre. El patio trasero de mi madre, Irene. 12 adultos, 6 niños, 2 parrillas encendidas y mi hermana Lacey de pie en la mesa de bebidas con su hija Harper, como si estuvieran dirigiendo una oficina de campaña. Había ido en mi Escalade valorado en $91.000, pagado en su totalidad hacía 6 semanas con dinero que había ahorrado durante 4 años en una cuenta separada de la que no le conté a nadie. Porque en mi familia, tener dinero significaba estar disponible, y estar disponible significaba ser vaciada. Fue el primer vehículo que compré sin pedir la opinión de nadie. Dejé el techo solar abierto porque el aire de octubre en Georgia era limpio y seco, y quería sentirlo en el camino a casa. Estaba cortando el pan de maíz en cuadrados cuando escuché las risas, pero no eran risas de niños, eran ese tipo de risas que tienen un objetivo. Me di la vuelta y vi a Harper de pie en el estribo del lado del pasajero de mi Escalade con un cubo de 5 galones ladeado, barro y agua de arroyo derramándose por el techo solar abierto sobre los asientos de cuero, la consola central, la pantalla del salpicadero. Tenía 11 años y sonreía como si hubiera ensayado esto en un espejo. La gente barata debería conducir coches sucios, dijo lo suficientemente alto como para que todos en la barbacoa lo escucharan. Y nadie se movió. Ni las 2 familias vecinas sentadas en la mesa de picnic con los platos medio llenos, ni Craig, el marido de Lacey, que volteaba las hamburguesas de espaldas, ni mi madre, que estaba a 6 pies de distancia rellenando una jarra de té dulce, ni mi tío Jerome, que tenía la mano sobre una lata de root beer y la dejó allí como si se hubiera congelado a mitad del movimiento. Harper bajó, puso el cubo en el césped y volvió con su madre. Lacey le rodeó los hombros con el brazo y le susurró algo que no pude oír. Harper volvió a reír. Caminé hacia la Escalade y miré por la puerta abierta. El revestimiento del techo estaba empapado. El cuero del asiento trasero tenía una mancha marrón que parecía requerir un tratamiento profesional para quitarla. El agua del arroyo se había acumulado en los portavasos. La pantalla de la consola central tenía una capa de mugre. $91.000. 20 segundos. Una niña de 11 años con un cubo y un guión que alguien más escribió para ella. No levanté la voz. Lacey, tu hija acaba de verter barro por mi techo solar. Lacey ni siquiera se dio la vuelta. Es una niña, Whitney. Dejaste el techo abierto. Eso es, básicamente, una invitación. Miré a mi madre. Irene sorbió su té, dejó el vaso y dijo: deja de hacer un escándalo por un coche. Puedes permitirte el detalle. Esa frase me golpeó más fuerte que el barro, no porque fuera cruel en sí misma, sino porque era una política. Esa había sido la postura familiar desde que tengo memoria: Whitney gana bien. Whitney puede absorberlo. Whitney no puede objetar. Mi hermana recibía la simpatía. Yo recibía la factura. Casi lo dije en ese momento. El número. $59.400. 3 años de pagos de matrícula a una escuela privada para una niña cuya madre me estaba llamando barata delante de toda la familia. El número estaba en mi lengua, pero miré a Harper, que estaba de pie detrás de su madre, todavía sonriendo, y me lo tragué. No por Lacey, sino por la niña de 11 años que no sabía de dónde venía el dinero de su matrícula escolar. Entonces Lacey se dio la vuelta.
Me miró como siempre hacía cuando tenía una audiencia y un punto que dejar claro. $981.000 en una camioneta para una sola persona. Sin asiento de coche atrás. Sin tacos en el maletero. Sin marido en el asiento del pasajero. Solo Whitney y su salpicadero. Cuentas el dinero de otras personas 8 horas al día y llegas a casa a una cocina vacía. Mi hija de 11 años tiene más gente en su fiesta de cumpleaños de la que tú has tenido en tu mesa en 2 años. ¿Quieres saber por qué Harper dijo lo que dijo? Porque yo le dije, lo gastas todo en ti misma y nada en esta familia. La gente barata debería conducir coches sucios. 8 testigos. Craig dejó de voltear hamburguesas. Teresa, mi prima, dejó su plato. La esposa del vecino miró al suelo. El tío Jerome dejó su root beer sobre la mesa y miró a Lacey durante 3 segundos completos. Nadie dijo una palabra. Me quedé allí y dejé que el silencio persistiera. Miré el barro en mis manos por haberme inclinado en el coche. Me las limpié en una servilleta lentamente, un dedo a la vez. Recogí la bandeja de pan de maíz envuelta en papel de aluminio, caminé hacia mi coche, puse la bandeja en el suelo del pasajero, donde el barro no había llegado, cerré el techo solar y me fui a casa sin despedirme de nadie. No hablé durante todo el trayecto, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había pasado 34 años en esa familia aprendiendo que el silencio frente a los testigos no era debilidad, era posicionamiento. Cada palabra que decía podía ser distorsionada. Cada reacción podía ser reformulada. Pero los números no podían ser distorsionados. Y yo ya estaba pensando en números. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y quédate. Esto no ha terminado. Llegué a casa a las 4:40 de la tarde. Cerré la puerta del garaje. Me senté en el asiento del conductor con barro en los pantalones y agua de arroyo empapando la parte trasera de mi camisa, y apoyé las palmas de las manos sobre el volante y respiré hasta que mis manos estuvieron firmes. Luego hice lo que siempre hago cuando algo no cuadra, abrí mi computadora portátil. Mi nombre es Whitney Dawson. Tengo 34 años. Soy dueña de Dawson Accounting Group, una firma de contabilidad con 3 empleados que construí desde una mesa plegable en mi apartamento hace 7 años. Preparo declaraciones de impuestos. Audito libros de pequeñas empresas. Rastreo ingresos y deducciones para personas que no pueden permitirse el lujo de equivocarse. Tengo un título en contabilidad, una licencia de contadora pública certificada y el tipo de cerebro que no olvida los números incluso cuando quiero hacerlo. Esa última parte no es un alarde, es lo que hizo posibles los siguientes 6 días. Porque lo primero que hice cuando me senté no fue buscar en Google a los detallistas de coches. La primera llamada al teléfono de mi madre fue al buzón de voz. La segunda también. Al tercer intento contestó. Whitney, no voy a hacer esto esta noche. No llamo por el coche. Dejé mis gafas de lectura en la encimera de tu cocina. ¿Puedes ponerlas junto a la puerta? Las recogeré mañana. Dijo bien y colgó. Las gafas estaban en mi bolso. Toda la llamada fue una trampa. Lo que necesitaba era que dejara el teléfono sobre la encimera de la cocina con el timbre apagado, como siempre hacía después de una barbacoa cuando estaba cansada y quería ver sus programas sin interrupciones. Y lo hizo. A las 7:15 de esa tarde volví a la casa de mi madre. La puerta principal estaba abierta. Irene estaba en la ducha. Entré en la cocina, recogí las gafas que había plantado esa mañana y oí el teléfono vibrar sobre la mesa, el nombre de Lacey en la pantalla, notificación de buzón de voz. Escuchar no era el plan, pero el teléfono estaba boca arriba, la pantalla estaba iluminada y las primeras 3 palabras de la transcripción del buzón de voz decían, Whitney, Seguridad Social. Mi pulgar pulsó reproducir antes de que mi cerebro reaccionara. La voz de Lacey casual, a mitad de un pensamiento, solo necesito renovar la solicitud de ayuda financiera antes del 15. Usé los números de Whitney la última vez y no los revisaron. Mientras ella no llame a la escuela, estamos bien. El descuento de matrícula me ahorra $6.000 al año, y ella ya está pagando el resto de todos modos, así que ¿cuál es la diferencia? Solo no lo menciones en Navidad. El buzón de voz se reprodujo 2 veces más,
cada vez con mi oído más cerca del altavoz para asegurarme de que cada palabra fuera correcta. El teléfono volvió exactamente donde había estado. La puerta principal se cerró detrás de mí sin hacer ruido, y el camino a casa fue con las ventanillas bajadas y la radio apagada. Mis manos estaban firmes, mi respiración no. Esa noche abrí mis registros bancarios personales y comencé a sacar 3 años de transferencias bancarias a Riemont Academy, la escuela privada de Harper. Había estado pagando la matrícula completa desde que Harper comenzó el 4º grado porque Lacey me dijo que la boutique estaba pasando por dificultades y que ella no podía cubrirlo y que Harper tendría que transferirse a una escuela pública a mitad de año. Dije que sí porque amaba a mi sobrina, porque Lacey lloró porque mi madre dijo, esto es lo que hace la familia. Whitney total pagado, $59.400. 3 años. $19.800 por año. Retirados de mi cuenta operativa comercial cada agosto, registrados como un retiro personal, transferidos directamente a la escuela. Tenía cada recibo, cada número de confirmación, cada fecha. Pero el buzón de voz decía que Lacey también había solicitado un descuento de matrícula suplementario usando mi número de seguro social, un formulario de ayuda financiera que reducía la matrícula de Harper en $6.200 por año. Ese formulario requería la verificación de ingresos de un garante. Lacey me había puesto como garante. Nunca lo había firmado. Nunca lo había visto. Nunca me lo habían pedido. Ella falsificó mi nombre y usó mi información fiscal para calificar para un descuento que se embolsó mientras yo pagaba la cantidad total que ella me dijo que la escuela estaba cobrando. El descuento fue a su bolsillo. La factura completa fue a mi cuenta. La declaración de impuestos de Lacey de 2023 ya estaba guardada en mi archivo de clientes. Prepararla había sido un favor como lo era cada año, porque ella decía que no podía permitirse un contador de verdad. La ironía de eso no se me escapó. Un elemento me había preocupado en ese momento, una deducción por desarrollo profesional y educación continua por $19.800. Lacey me dijo que era para un programa de certificación en gestión empresarial. Su palabra fue suficiente en ese momento. La institución nunca fue verificada. No era un curso. Era la matrícula de Harper, mi dinero, reclamado en la declaración de Lacey como su propia deducción empresarial. Lo hizo de nuevo en 2024. Eso eran $39.600 en deducciones falsas durante 2 años. Deducciones falsas que yo había aprobado porque confiaba en mi hermana y ella sabía que lo haría. El 6 de octubre cancelé la transferencia mensual de $800 que le había estado enviando a Irene durante 2 años. Mi madre me dijo que era para los copagos de sus recetas y la diferencia entre lo que cubría su plan y lo que realmente costaban sus medicamentos. El portal en línea de su compañía de seguros contaba una historia diferente. Su máximo de desembolso personal se había cumplido cada año a través de la cobertura de su empleador. Las retiradas de efectivo del banco contaban el resto, $800 en efectivo retirados dentro de las 48 horas de cada depósito. 24 meses consecutivos, $19.200 en total. 3 de esas retiradas de efectivo se rastrearon a través de la cuenta Venmo de Irene hasta el mismo destino. Todas fueron al mismo lugar, Lacey. Mi madre no estaba pagando recetas, era una estación de transferencia. Mi dinero entraba, el dinero de Lacey salía, y la palabra recetas era la etiqueta que le ponían para que nunca preguntara. El 8 de octubre saqué los datos financieros de la boutique de Lacey de la declaración que le había preparado. Lacey Lane, una tienda de ropa de mujer en un centro comercial en la Ruta 12 que Lacey abrió hace 5 años con dinero que pidió prestado a los padres de Craig. Ingresos brutos declarados, $74.000. Pero sus extractos de tarjetas de crédito de la cuenta conjunta que me había pedido que monitoreara hacía 2 años, a la que me dio acceso de solo lectura y luego olvidó por completo, mostraban depósitos en efectivo por un total de $38.000 que nunca aparecieron en la declaración. $38.000 en ingresos en efectivo no declarados durante 2 años. Eso no era un error de contabilidad. Eso era un segundo conjunto de libros. El 9 de octubre, llamé a Riemont Academy. Me identifiqué como Whitney Dawson, la garante financiera registrada, y pedí una copia del acuerdo de garante en archivo.
La registradora me lo envió por correo electrónico en menos de una hora. Mi firma estaba en el formulario. Excepto que no era mi firma. La W era demasiado estrecha. La cola de la D se curvaba en la dirección equivocada. Había firmado miles de documentos en mi carrera y conocía mi propia letra como un mecánico conoce los sonidos del motor. Esto era un trabajo de calco. Alguien había mirado un cheque que escribí y lo había copiado línea por línea, mal. La solicitud de ayuda financiera suplementaria llegó en el mismo correo electrónico. Mi número de seguro social estaba listado. Mi empleador estaba listado como Dawson Accounting Group. Mis ingresos estaban listados en $212.000, lo cual era exacto al dólar, lo que significaba que quien lo llenó tenía acceso a mi declaración de impuestos más reciente. La solicitud estaba fechada en marzo del año anterior. Nunca me notificaron. Nunca me preguntaron. Esa noche Teresa vino. Trajo comida tailandesa y una botella de vino, se sentó en mi sofá y me miró con la expresión que siempre usaba cuando podía notar que algo andaba mal, pero no iba a presionar. Casi le conté todo en ese momento, la firma falsificada, el robo de identidad, los $19.200 blanqueados a través de la cuenta bancaria de nuestra tía. Pero la línea de tiempo no estaba completa. Tenía 3 cabos más que atar antes de poder estar segura de la imagen completa. Así que le conté la parte que importaba. Algo anda mal con la matrícula, dije. No mal como un error de facturación, mal como fraude. Teresa dejó su tenedor y me miró. ¿Qué tan mal? Tan mal como robo de identidad. Ella no me pidió que le explicara todo. No entró en pánico. Me hizo una pregunta, ¿qué necesitas? Tiempo, unos 4 días más. Teresa enseñaba inglés en 7º grado en una escuela secundaria a 20 minutos de distancia. Era la única persona en la familia que nunca me había pedido dinero, nunca me había comparado con Laci y nunca había pretendido que el favoritismo fuera algo que yo había imaginado. Cuando tenía 26 años y estudiaba para el examen de contadora pública, Teresa se sentaba en mi apartamento 3 noches a la semana y me interrogaba con tarjetas didácticas que había hecho con tarjetas amarillas, las mismas tarjetas amarillas que mi abuela usaba para las recetas. Nunca le dije a Teresa que me había dado cuenta de eso, pero lo hacía cada vez. El 10 de octubre obtuve un informe de crédito usando un servicio de monitoreo conjunto al que Laci me había añadido en 2022 cuando necesitaba un CEO firmante para el alquiler de la boutique. Olvidó quitarme. El informe mostraba $67.000 en deuda rotativa a través de 4 tarjetas de crédito y una línea de crédito personal. La boutique no estaba pasando por dificultades. Se estaba ahogando. Y se había estado ahogando durante al menos 2 años mientras Laci andaba por la familia llamándome barata y pretendiendo que estaba bien. Fue entonces cuando entendí el insulto. Barata. Esa palabra nunca había sido sobre mis gastos. Era una armadura. Si toda la familia creía que Whitney era tacaña, egoísta, materialista y vacía, entonces nadie haría la pregunta real, si Whitney está pagando la matrícula, CEO firmando el alquiler y enviando $800 al mes, entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? La campaña de barata no era celos. Era una cortina de humo diseñada para proteger el fraude. Laci había estado diciéndole a la familia que yo era egoísta para que nadie notara que me estaba desangrando. Cada indirecta de acción de gracias, cada comentario de cumpleaños sobre la remodelación de mi cocina, cada vez que Laci le decía a un primo que nunca me había ofrecido a ayudar no era crueldad casual. Era infraestructura. Construyó una reputación a mi alrededor de la misma manera que se construye una pared alrededor de un sitio de construcción. No para protegerme, sino para evitar que la gente mirara hacia adentro. Pero esta vez, la villana entró en la habitación pensando que ella era la que tenía la ventaja. Suscríbete si aún no lo has hecho porque los próximos 5 minutos es donde todo se derrumba. El 13 de octubre, un lunes, presenté 5 acciones antes del almuerzo. Primero, llamé a Riemont Academy y me retiré formalmente como garante financiera. Informé a la registradora que nunca había firmado el formulario de garante y que mi número de seguro social había sido utilizado sin mi autorización en la solicitud de ayuda financiera. La escuela sometió la inscripción de Harper a una revisión financiera inmediata.
Se generarían y enviarían por correo un aviso de atraso de matrícula y una carta de estado de inscripción al padre registrado en un plazo de 24 horas. Laci Meyers. Segundo, presenté una denuncia policial por robo de identidad y falsificación. Número de caso 2025-4418. El formulario de garante falsificado, la solicitud de ayuda financiera fraudulenta, el uso no autorizado de mi número de seguro social, todo documentado, todo impreso, todo presentado con copias. Tercero, presenté el formulario 3949A del IRS, una remisión de informante, documentando $38.000 en ingresos en efectivo no declarados y $39.600 en deducciones falsas reclamadas en las declaraciones comerciales de Laci durante 2 años fiscales. Adjunté los extractos de tarjetas de crédito, los registros de depósitos y copias de las declaraciones que había preparado que contenían la línea de deducción fraudulenta. Mi propio trabajo profesional utilizado contra la persona que me mintió mientras yo sostenía el bolígrafo. Cuarto, envié un aviso formal de retirada como CEO firmante de 60 días al propietario de Laci Lane. Había CEO firmado el contrato de arrendamiento comercial hace 3 años porque la puntuación crediticia de Laci era demasiado baja para calificar por sí misma. Todavía era demasiado baja. Puntuación de crédito 511. El propietario requeriría que Laci calificara independientemente dentro de 60 días o desocupara el local. Ella no podría calificar. Lo sabía antes de enviar la carta. Quinto, le envié a Irene un mensaje de texto. 5 palabras, tus recetas están cubiertas. Lo verifiqué. Lo leyó a las 11:42 de la mañana. No respondió. Casi la llamé. Mi pulgar se mantuvo sobre su nombre durante 6 segundos. No porque quisiera gritar, sino porque quería oírla intentar explicar. Quería oír qué versión de la historia construiría para que $19.200 en efectivo blanqueado sonaran como una madre ayudando a su hija en un momento difícil. Pero no llamé. La explicación no habría cambiado las cuentas, y ya había terminado con conversaciones que hacían invisibles los números. El 14 de octubre, un martes, a las 2:15 de la tarde, Laci entró en mi oficina. No llamó con antelación. Pasó por delante de mi recepcionista, abrió mi puerta, se sentó en la silla del cliente y cruzó las piernas como si se preparara para una reunión de estrategia que esperaba ganar. Necesitamos hablar sobre el coche. Llamé a 3 detallistas. El mejor presupuesto es 2.200. Tú lo vas a pagar. No respondí. Y le debes una disculpa a Harper. Hiciste una escena en la barbacoa y ahora ella cree que estás enfadada con ella. Tiene 11 años, Whitney. No entiende los dramas de adultos. Todavía no respondí. Y mamá dice que los 800 ya no son suficientes. Entre sus recetas y la gasolina para llevar a Harper a la escuela 3 días a la semana, necesita 1.200 a partir de noviembre. Le dije que estarías de acuerdo porque siempre estás de acuerdo. Se recostó. Me miró como siempre me miraba cuando terminaba de dar instrucciones y esperaba el cumplimiento. ¿Has terminado? Pregunté. Sí. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una carpeta de manila. La puse sobre el escritorio entre nosotras. No la deslicé. La coloqué plana y la abrí yo misma lentamente, una página a la vez. Este es el formulario de garante financiera de Riemont Academy. Mi nombre está en él. Mi firma está en él. Excepto que no lo firmé. Se lo giré para que pudiera leer la línea de la firma. La W está mal. La calcaste del cheque que te escribí para el 9º cumpleaños de Harper. La sonrisa de Laci se mantuvo, pero sus manos cayeron a sus muslos y se apoyaron planas. Esta es la solicitud de ayuda financiera suplementaria. Mi número de seguro social, mis ingresos, mi empleador. Presentada en marzo del año pasado. Nunca me contactaron. Nunca la autoricé. Usaste mi identidad para obtener un descuento de $6.200 y luego me cobraste la matrícula completa de todos modos. Ese formulario es estándar. La escuela probablemente lo rellenó automáticamente. La escuela confirmó que lo presentaste en persona. Tienen el registro de recepción. Pasé a la página siguiente.
Este es un resumen de cada pago que he hecho a Riemont Academy. $59.400 durante 3 años. Me dijiste que era la matrícula completa. No lo era. Tú te embolsaste el descuento de $6.000 cada año mientras yo cubría la tarifa publicada. Así no es como funciona, Whitney. Soy contadora pública certificada, Lacey. Así es exactamente como funciona. Rastreó el dinero de otras personas para vivir. Y ahora he rastreado el mío. Pasé a la página siguiente. Esta es tu declaración de impuestos de 2023. Línea 27. Desarrollo profesional y educación continua. $19.800. Me dijiste que era un certificado de gestión empresarial. Era la matrícula de Harper. Mi dinero reclamado como tu deducción. Lo hiciste de nuevo en 2024. Esos son $39.600 en deducciones falsas presentadas al IRS. Su mandíbula se tensó. Descruzó las piernas y su pie comenzó a rebotar en la alfombra. Esta es tu actividad de tarjeta de crédito en la cuenta de monitoreo conjunta. Olvidaste que todavía tengo acceso a ella. $38.000 en depósitos en efectivo que nunca aparecieron en tu declaración de negocios. 2 años de ingresos no declarados. No tenías derecho a mirar eso. Me agregaste a la cuenta en 2022. Nunca me eliminaste. Tuve acceso de solo lectura durante 3 años y olvidaste que existía en el panel de control. Ese es el mismo error que cometiste con la matrícula. Olvidaste quién estaba vigilando los números. Pasé a la última página. Y este es un registro de cada transferencia de $800 que hice a mamá para sus recetas. Su seguro lo cubre todo. Ella retiró el efectivo dentro de las 48 horas cada mes y lo reenvió a tu Venmo. 24 meses, $19.200. Nuestra madre no estaba pagando pastillas. Ella estaba gestionando tu nómina. La cara de Lacey se había puesto blanca. Su pie había dejado de rebotar. Sus dedos presionaban sus rodillas con la fuerza suficiente para dejar marcas. Cerré la carpeta y apoyé mis manos sobre ella. Tú le enseñaste a Harper que la gente barata debería conducir coches sucios. Esto es lo que realmente parece ser barato, Lacey, $59.400 en matrícula que pagué sin que me lo pidieran 2 veces. $19.200 blanqueados a través de nuestra madre. Un alquiler CEO firmado que nunca habrías conseguido sin mi crédito. Cada dólar que necesitaste durante 3 años vino de mí. Y construiste toda una campaña familiar llamándome egoísta, para que nadie se preguntara a dónde iba mi dinero. No me insultaste porque lo creyeras. Me insultaste porque necesitabas que todos los demás lo creyeran. Eso no es rivalidad entre hermanas. Eso es robo. Eso es falsificación. Eso es robo de identidad. Eso es fraude fiscal. Y cada uno de ellos ya está presentado. Nombré cada presentación, el informe policial, número de caso 2025-4418, la remisión al IRS con documentación, la retirada del garante, la retirada del CEO firmante de 60 días, el corte de los $800. Cada consecuencia ya estaba en marcha antes de que ella se sentara en mi silla. Había entrado en esta oficina pensando que estaba dando órdenes. Estaba sentada en el radio de la explosión. Entrenaste a una niña de 11 años para que tirara barro en mi coche y me citara tus propias palabras delante de 12 personas. Y esas palabras, tus palabras, son la razón por la que volví a casa y comencé a sacar los registros. Cada crimen que cometiste se derrumbó porque olvidaste que todavía tenía acceso a una cuenta de monitoreo de crédito y porque tu hija repitió una frase que deberías haberte guardado para ti. Le dijiste a todo el mundo que yo cuento el dinero de otras personas y que llego a casa a una cocina vacía. Tenías medio razón. El dinero que conté era tuyo. Y la cocina que llamaste vacía es la que pagó el aula de Harper, el alquiler de tu tienda y el fondo de recetas falso de mamá durante 24 meses seguidos. La mujer de la cocina vacía alimentó toda tu vida. Este es el último cheque de matrícula, el último alquiler CEO firmado, la última transferencia mensual,
la última vez que levanto el teléfono cuando cualquiera de ustedes necesite algo financiado, cubierto o arreglado. La tarjeta está cerrada. El alquiler está retirado. La escuela lo sabe, el IRS lo sabe y la policía tiene un número de caso. Lo gastas todo en ti misma y nada en esta familia. Eso es lo que les dijiste a todos. $60.000 en recibos de matrícula y la escuela acaba de saber quién pagó realmente su asiento. Lacey metió la mano en su bolso. Sacó un sobre blanco y lo puso sobre el escritorio. Era grueso. Reconocí el sobre, el efectivo de emergencia de Craig del armario de la habitación. Lo había tomado sin decírselo a él. $5.000. Tómalo y anula la denuncia. Hemos terminado. Recogí el sobre. Lo puse encima de la copia del informe policial. Deslicé ambos de vuelta por el escritorio hacia ella. Luego me levanté y abrí la puerta de la oficina. Ella miró fijamente la puerta abierta durante 5 segundos. Sus ojos estaban húmedos, pero nada cayó. Recogió el sobre, dejó la carpeta en el escritorio y salió sin cerrar la puerta detrás de ella. Esa noche llamé a Craig. Craig, soy Whitney. Necesito que vengas a mi oficina. No mañana. Esta noche. Hay cosas que Lacey no te ha contado, y mereces escucharlas de alguien que tiene los documentos. Craig vino a las 6:30. Le mostré todo, la firma falsificada, la solicitud de ayuda fraudulenta, las deducciones falsas, los $19.200 blanqueados a través de Irene, los $67.000 en deudas ocultas de la boutique, los $5.000 que su esposa había tomado de su armario esa tarde para intentar comprar mi silencio. Se sentó en la misma silla en la que Lacey había estado sentada 4 horas antes. No habló durante casi 2 minutos. Luego dijo en voz baja, ella me dijo que tu madre necesitaba los 800 para las pastillas. Me dijo lo mismo. Craig se sentó allí mirando la última página durante mucho tiempo. Luego cerró la carpeta, la puso sobre mi escritorio y dijo algo que no esperaba. El mes pasado encontré $300 en efectivo en su bolsa de gimnasio. Dijo que eran propinas de una venta de maletero en la boutique. No le di importancia. Eso era parte de los 38.000, ¿no? Probablemente. Asintió. Recogió sus llaves. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Ella le dijo a Harper, tú fuiste la razón por la que no pudimos ir a Disney este verano. Le dijo a una niña de 11 años que su tía era demasiado tacaña para ayudar. Mientras tú pagabas la escuela. Craig se fue a las 7:45. No fue a casa. Condujo a la casa de su hermano en Decar con una bolsa de lona y no regresó durante 5 días. Cuando finalmente regresó, fue solo para recoger el resto de su ropa y las cosas de fin de semana de Harper. Le dijo a Lacey que podría haber perdonado la deuda y los gastos. No podía perdonar la falsificación, el robo de identidad, o el hecho de que ella hubiera convertido a su hija en un arma contra la mujer que financiaba la educación de su hijo. A la mañana siguiente, 15 de octubre a las 8:10 de la mañana, Lacey entró en el estacionamiento de Riemont Academy para dejar a Harper en la escuela. La recepcionista de la entrada le pidió que pasara a la oficina del director Vaughan. Su voz era educada. Su cara no. Otros 2 padres estaban sentados en la sala de espera. La secretaria de la escuela dejó de escribir a mitad de una frase y levantó la vista. Harper estaba en el pasillo con su mochila todavía sobre ambos hombros, observando a través de la partición de cristal. El director Vaughan le entregó a Lacey 2 documentos. El primero era un aviso de atraso de matrícula. El garante financiero había sido retirado. El saldo restante para el año académico, $13.600, ahora vencía en su totalidad dentro de 30 días o la inscripción de Harper sería suspendida pendiente de pago. El segundo era una carta de revisión de inscripción. La escuela había marcado la solicitud de ayuda financiera suplementaria para verificación independiente. El número de seguro social que figuraba en el formulario pertenecía a un tercero que había presentado una denuncia de robo de identidad ante las autoridades locales. El descuento de matrícula de $6.200 por año había sido revocado retroactivamente. Ahora se debían $12.400 adicionales por los 2 años anteriores de ayuda obtenida indebidamente.
Saldo total adeudado, $26.000. Las manos de Lacey temblaban cuando puso los papeles en su regazo. Uno de los padres en la sala de espera miró al suelo. El otro tomó en silencio la mano de su hijo y salió de la oficina sin hacer contacto visual. La secretaria reanudó la escritura, más lenta y silenciosa que antes. Harper seguía de pie en el pasillo. Podía ver a su madre a través del cristal. No podía oír las palabras, pero podía ver el color abandonando el rostro de Lacey. Y por primera vez en su vida, Harper no parecía una niña a la que le habían entregado un guión. Parecía una niña que no entendía lo que le estaba pasando al único adulto que alguna vez la había hecho sentir segura. Durante las siguientes 6 semanas, cada hilo que había tirado terminó por desenrollarse solo. Así es como funciona el fraude. Cuando eliminas a la persona que lo mantiene unido, la estructura no se derrumba porque la empujes. Se derrumba porque nunca estuvo de pie por sí misma. El propietario de la boutique recibió mi aviso de retirada como CEO firmante de 60 días el 14 de noviembre. Revisó el crédito de Lacey en la misma semana. Puntuación, 511. Le dio 45 días para encontrar un CEO firmante de reemplazo o desalojar el espacio. Llamó a los padres de Craig, quienes dijeron que no. Llamó a 2 antiguos amigos de la universidad que no le devolvieron las llamadas. Publicó en 3 grupos de redes de negocios locales pidiendo un CEO firmante. Nadie respondió. Para el 1 de diciembre, Lacey Lane estaba cerrada. El inventario, 200 piezas de ropa y accesorios de mujer que había comprado a crédito, fue liquidado a 30 centavos por dólar a través de un corredor de consignación que no hizo preguntas. Los accesorios se quedaron. El propietario se quedó con el depósito de seguridad de $4.800 para cubrir la limpieza, la pintura y una vitrina agrietada que nadie había reportado. El IRS abrió una revisión basada en mi remisión. Lacey recibió un aviso de examen para los años fiscales 2023 y 2024 a mediados de noviembre. Los $38.000 en ingresos en efectivo no declarados y los $39.600 en deducciones falsas provocaron una evaluación combinada de $27.400 en impuestos adicionales, multas e intereses. No tenía ahorros para pagarlo. La boutique que había generado los ingresos no declarados ya no existía. El flujo de efectivo que podría haber cubierto un plan de pago había desaparecido. El acuerdo de pago que ofrecía el IRS requería $1.140 al mes durante 24 meses. El único ingreso restante de Lacey era un trabajo minorista a tiempo parcial en una tienda de ropa en el mismo centro comercial donde solía estar su boutique. Pasaba por el escaparate vacío en cada turno. Craig solicitó la separación legal el 22 de octubre. Le dijo a Lacey a través de su abogado que Harper no era un atrezo. Era una niña y no la criaría en una casa donde robar a la familia se llamaba supervivencia. Mi madre llamó una vez el 20 de octubre. No se disculpó. Dijo, estás destruyendo a esta familia por papeleo. Blanqueaste $19.200 de mi dinero a Lacey durante 2 años y me dijiste que era para tu medicación para la presión arterial. Me miraste a la cara cada mes y dijiste, gracias por ayudarme con mis pastillas. Y cada mes llevaste ese dinero directamente a la mujer que me estaba llamando barata a todos los que conocemos. No me llames por la familia. No me llames por nada. No volvió a llamar. En acción de gracias, el tío Jerome, el hermano de Irene, se levantó de la mesa en casa de mi madre. Puso su servilleta junto a su plato, empujó su silla hacia atrás y dijo que no se sentaría en una mesa donde el robo de identidad se trataba como un malentendido familiar, y una mujer de 34 años que había pagado por todo era llamada barata, por la gente que lo tomaba. Salió por la puerta principal sin ponerse el abrigo. Su esposa lo siguió. 2 primos se levantaron 30 segundos después. Uno de ellos se detuvo en la puerta, se volvió hacia Irene y dijo, debiste darle a Whitney la disculpa, no el discurso. Irene sirvió la comida a 4 personas en un comedor preparado para 14. El pan de maíz que había intentado hacer de memoria salió seco, plano y se desmoronó cuando lo cortó. No tenía la tarjeta de la receta. Nunca tuvo la tarjeta de la receta. 3 semanas después de la barbacoa, un sábado por la mañana, yo estaba en mi cocina. Pan de maíz en el horno.
La tarjeta de la receta todavía pegada al interior del armario, amarillenta y permanente, la misma tarjeta que mi abuela me dio cuando tenía 14 años porque yo era la que aparecía. El coche de Teresa entró en la entrada a las 9:10. Entró por la puerta lateral con 2 cafés y una bolsa de papel de la panadería de Elm Street, y se sentó en el mostrador como siempre hacía, un codo sobre el granito, sus ojos dirigiéndose a la tarjeta de la receta como siempre lo hacían, como si estuviera comprobando que todavía estuviera allí. Lo estaba. Siempre lo estuvo. Ella te dio eso porque tú aparecías, dijo Teresa. Todavía lo hago. El temporizador del horno se apagó. Saqué el pan de maíz, lo puse en la rejilla de alambre y lo corté en cuadrados de la misma manera que lo había estado cortando desde que era adolescente. Teresa tomó el primer trozo. Yo tomé el segundo. Afuera el aire de octubre entraba por la ventana entreabierta y olía a humo de madera y hojas caídas. En algún lugar de la ciudad, Lacey estaba sentada en una casa que ya no podía permitirse calentar, con una boutique que ya no existía, un marido que ya no vivía allí, una factura de impuestos que no podía pagar y un saldo escolar que no podía cubrir. Tenía $67.000 en deudas de tarjetas de crédito y una denuncia policial con su nombre. La chica que me llamó barata, ahora debía $26.000 de matrícula en una escuela de la que tendría que sacar a su hija en enero. Harper se transfirió a la escuela pública la segunda semana del nuevo año. 2 meses después, en una noche de padres y maestros, se sentó junto a Craig en el auditorio y miró el asiento vacío a su otro lado. Se volvió hacia su padre y preguntó, ¿la tía Whitney me odia? Craig me lo contó la semana siguiente. Dijo que le había dicho a Harper, tu tía pagó tu escuela durante 3 años y nadie te lo dijo. No dejó de pagar porque te odie. Dejó de pagar porque tu madre infringió la ley. Harper no dijo nada después de eso. Solo miró la silla vacía donde Lacey habría estado sentada si no hubiera estado en casa, redactando una respuesta a un aviso del IRS que no entendía. La tarjeta de la receta se quedó donde había estado durante 20 años. Manchada, rizada, permanente, pegada al armario por una chica que apareció para cocinar y nunca dejó de aparecer. Incluso cuando aparecer le costó $59.400 y 3 años de ser llamada la peor versión de sí misma por las personas que deberían haberla conocido mejor. La cocina olía a miel y suero de leche y a ese tipo de tranquilidad que no proviene del silencio. Proviene de no deberle a nadie una explicación. Cada historia en este canal es contada por la persona que la vivió. Y a veces las personas que te llaman barato son las que más te cuestan.